Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 11 de enero del 2021. Tendremos el día de hoy la tercera parte del tema titulado Una mente conforme al corazón de Dios. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Es una bendición poder contar con su compañía y yo le animo a tener este tiempo especial de meditación en la palabra de nuestro Señor. Vamos a comenzar con un tiempo de cánticos y lo haremos con el himno 118 titulado Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios, te damos las gracias por tu bendición y tu cuidado para con nosotros, por concedernos un día más de vida y permitirnos en esta noche tener este tiempo de culto de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo especial de meditación en tu palabra y tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas de una manera muy especial. Acompáñanos, te lo pedimos y agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos juntos con el himno número 25 titulado Tu santo nombre, alabaré. Tu santo nombre alabaré, bendeciré.
cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación, victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Saludos cordiales, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en este espacio de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Vamos a abrir nuestras Biblias para leer una vez más Filipenses capítulo 4, los versículos 10 al 20. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Dice así la bendita palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Alabemos juntos con un precioso himno de la vida cristiana, el himno 110 titulado Estoy bien con mi Dios.
de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche, continuando con la tercera parte del tema Una mente conforme al corazón de Dios. Escuchemos. Queridos hermanos, buenas noches. Un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que volvamos nosotros a Filipenses capítulo 4 y vamos a ver esta última parte de la carta. Y lo primero que quisiera decir en esta noche es que si en algo estaban de acuerdo los filipenses y en lo que definitivamente Pablo alaba, es en ese deseo de colaborar con el apóstol Pablo, con la obra del Señor, la expansión del Evangelio. Y en esto ellos se habían puesto de común acuerdo. Vamos a levantar una ofrenda para el ministerio. Vamos a levantar una ofrenda misionera para los recursos que necesite el apóstol Pablo en su tarea misionera. Y el apóstol Pablo también nos pone, por ejemplo, a los filipenses, cuando habla de ellos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, resaltando algo importante. No era una iglesia como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, una iglesia pudiente, una iglesia con solvencia económica, más bien era una iglesia como la define en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, una iglesia que tenía problemas económicos. Fijémonos cómo lo expresa Pablo en 2 Corintios 8 del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, entre esas estaba la de Filipos, que en grande prueba de tribulación, en medio de problemas, de circunstancias adversas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo tiene en alta estima a estos hermanos y de manera especial por esta conducta que ellos tienen totalmente abierta y desinteresada en cuanto al soporte económico que ellos tenían para con él.
Fijémonos que la situación de la iglesia no es una situación favorable. Aquí el apóstol Pablo habla de tribulación. Habían algunas cosas que estaban pasando en Filipos que habían generado este ambiente de tensión. En primer lugar, hemos visto que había desacuerdos internos. Había problemas de comunicación, problemas de convivencia como iglesia, y habían llegado a tener momentos de resquebrajamiento de la unidad en el espíritu. Y por esta razón Pablo tiene que escribir esta carta. Pero aún así ellos conservaban el gozo del Señor en sus corazones. La tercera cosa que menciona el apóstol Pablo es la profunda pobreza. Y aquí debemos entender, queridos hermanos, que la ofrenda que un creyente hace hacia el Señor no tiene que ver con la capacidad económica en el sentido, permítame explicar esto, no tiene que ver con grandes cantidades de dinero para tener un significado relevante como tal. Es más allá que el dinero. Cuando el Señor Jesucristo caminaba en esta tierra, llevando a sus discípulos al templo, los llevó a la observación y al análisis del corazón del hombre, cosa que los discípulos no sabían. Había un hombre rico dejando grandes cantidades de dinero y una mujer pobre, muy pobre, que apenas tenía 2 blanquitas para el Señor. Al momento de dar la ofrenda, el Señor Jesucristo, conversando con sus discípulos, les pregunta: ¿cuál de ellos creen ustedes que dio más? Y a vista natural, humana de los discípulos, por supuesto el hombre rico había dado mucho más. Pero el Señor, que ve todas las cosas y que su mirada trasciende lo que nosotros somos externamente, Él les da una gran lección y les dice: aquella mujer dio mucho más que aquellos hombres ricos que depositaron grandes cantidades de dinero. ¿Por qué razón? Porque esa mujer dio todo lo que tenía, todo. No escatimó nada, pero ellos, de lo que les sobraba, de eso dieron. En otras palabras, estas personas que habían dado grandes cantidades, habían dado sobras. Y cuando se da sobras, lo que se da es una caridad o una limosna, pero no una ofrenda. La ofrenda al Señor es algo que brota de un corazón agradecido para con Dios, es algo que brota de un corazón que tiene una plena conciencia de que Jesús es Señor, de que Jesús es Rey, y que cuando nosotros ofrendamos al gran Rey. Y esto nos lleva a nosotros necesariamente a reflexionar sobre la visita de los magos de Oriente, estos sabios de Oriente que llegaron a la casa a ver al rey de los judíos que había nacido. Y si nos fijamos detenidamente, ellos tenían una convicción, una certidumbre mayor que cualquier persona en aquellos días, porque ellos van a ver al rey de los judíos. Ellos no van a ver a un simple niño, ven en Jesús al personaje más relevante de la historia de Israel, ven al Mesías. Por tanto, cuando ellos llegan a la presencia de Jesús, nacido, encarnado, ellos no llegan con sus manos vacías, sino que van con lo mejor de su tesoro: oro, incienso y mirra. Entonces, cuando hablamos de la ofrenda, cuando hablamos de la acción de ofrendar, debemos entender nosotros que al dar, nosotros debemos tener claro en primer lugar a quién damos. Yo he escuchado personas que decir: ¿a quién es que tú le vas a dar el dinero? Bueno, empecemos por aclarar eso. Cuando yo ofrendo, estoy haciéndolo al Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Mi ofrenda al Señor. La práctica de la ofrenda es una práctica muy antigua que está registrada en el Antiguo Testamento desde los días de Caín y Abel. Así que la ofrenda es algo legendario. Y por tanto es algo que nosotros seguimos haciéndolo como una práctica de la adoración a nuestro Dios. Y entiéndase bien, a quien nosotros ofrendamos, a quien nosotros llevamos un presente, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para poder entender esto, queridos hermanos, es necesario haber nacido de nuevo. Si no se ha nacido de nuevo, no se puede llegar a la capacidad de un entendimiento pleno de esta realidad tan grande, que cuando ofrendamos nosotros traemos algo especial delante
de nuestro Dios y de nuestro Señor. Y hay quienes ofrendan de manera equivocada, como vamos a ver aquí en el libro de Malaquías. Abra su Biblia un momento en el Antiguo Testamento antes de llegar a Mateo. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y quisiera que leamos en el capítulo 1 de Malaquías, los versículos 13 y 14. Miren, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Pregunta el Señor, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y a continuación el versículo 14 sanciona lo siguiente. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces deja claro que al ofrendar, nosotros debemos hacerlo con plena conciencia y certidumbre de que lo que estamos entregando, lo estamos entregando al gran rey. Por tanto, no podemos entregar las obras, no podemos entregar lo dañado, lo roto, lo hurtado. Eso no puede ser considerado una ofrenda delante del Señor. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, tiene presente este asunto. El gran corazón con el que estos hermanos ofrendaban, no daban limosnas, ofrendaban desde su pobreza, dinero que les era extremadamente necesario, pero que lo daban con plena certidumbre de que esa era su ofrenda al Señor, para que la obra del Señor continuara expandiéndose en el mundo de aquel entonces. Y el apóstol Pablo empieza diciendo en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esto nos deja ver que hay un antecedente. La iglesia de los filipenses era una iglesia que había participado con el apóstol Pablo en el sustento de sus necesidades. Y esto ellos lo consideraban, como vimos hace un momento en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, versículo 4, un privilegio. Para poder considerar el ofrendar un privilegio se necesita haber nacido de nuevo, porque al considerarlo un privilegio es porque mi mente ha sido transformada, ha sido regenerada, mi corazón ha sido regenerado. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando yo ofrendo, considero a mi Dios por encima de todas las cosas y mi ofrenda como parte de mi adoración más pura y genuina. Por tanto, queridos hermanos, el apóstol Pablo dice, yo me gocé que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Quizá pasaron cosas que les impidieron a los filipenses continuar con esa ayuda. Y es hermoso cuando alguien que de la gratitud de su corazón por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ofrenda dentro de ese contexto de agradecimiento y de reconocimiento al Dios Supremo. Cuando ofrenda con esa conciencia, pues su ofrenda, así sean 10 centavos o sean $1,000, es una ofrenda fragante delante del Señor, no por la cantidad, sino por el espíritu con el que se ofrenda. Y los filipenses lo sentían en su corazón y ellos ofrendaban con generosidad y ofrendaban también con alegría de corazón. Y luego dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. En estos días nosotros nos enfrentamos a una serie de falsas doctrinas que han tomado como punto de partida una mala interpretación de la prosperidad en Cristo. Y se asume que la prosperidad en Cristo es un asunto meramente material y se impulsa a las personas
a hacer pactos, a entregar cantidades de dinero que ellos llaman sembrar para que Dios les bendiga, para que Dios les dé abundantemente, en otras palabras, para que ellos tengan prosperidad. Queridos hermanos, creo y debemos dejar esto en claro, que este tipo de pensamiento lo único que hace es alentar la ambición de los hombres. ¿Por qué razón? Porque las personas ya no ofrendan con un corazón desinteresado, las personas ya no ofrendan con un corazón libre, sino que ofrendan pensando en lo que van a recibir a cambio. Fíjese usted, y eso es extremadamente peligroso por una sencilla razón. Si bien es cierto, Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, nos dice que el que siembra generosamente, generosamente también cosecha. Es una gran verdad bíblica, pero esa no debe ser la motivación nuestra en el momento de ofrendar, porque el ofrendar es un desprendimiento de nuestro corazón, de nuestras posesiones para con Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo nos enseña que donde está el tesoro del hombre, allí está también su corazón. Y aquel hombre que tiene su corazón en las riquezas jamás va a dar con generosidad. No importa la facilidad que tenga, no importa la ventaja que tenga económicamente hablando, si esa persona no ha entendido el principio fundamental de la ofrenda, no va a dar con generosidad. Siempre va a estar con su corazón apegado a lo material. Ahora, pensando en esto, el apóstol Pablo nos da una lección muy hermosa que debemos nosotros asimilarla con un corazón sincero. Lo que está diciendo Pablo es esto: la prosperidad no es necesariamente abundancia. He aprendido a contentarme. El contentamiento no viene únicamente por la abundancia. Cuando el corazón cristiano está en una buena comunión con Dios, en una comunión saludable con Dios, sea que haya abundancia o sea que haya escasez, esa persona experimenta contentamiento. Permítame ponerle un ejemplo del mismo apóstol Pablo en el capítulo 16 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 16. Miren, en el versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Permítame recordar esto. Ellos fueron azotados, dice el versículo 23, fueron puestos en el calabozo de más adentro y fue puesto sobre sus pies un cepo, un pedazo grande de madera, una forma de tronco que aprisionaba sus pies para asegurarlos de tal forma que no escaparan. Con su espalda lastimada, con su espalda desgarrada por los latigazos, los azotes que habían recibido, porque a veces es fácil hablar de estas cosas sin reflexionar con profundidad lo que esto significa. A pesar de experimentar el frío, yo no veo al apóstol Pablo diciendo ¿por qué a mí? Yo no veo al apóstol Pablo con un sentimiento de frustración y con un ánimo de decir, bueno, ya yo creo que estoy mal, mejor me retiro de esto no es para mí. El apóstol Pablo tiene una actitud interesante que está reflejada en el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando y cantando en medio de la gran tribulación que ellos estaban experimentando. Por tanto, Pablo es una persona que con total autoridad en la experiencia y la práctica de la fe nos puede decir a nosotros que se puede el creyente gozar cualquiera sea su condición o su circunstancia de vida. Puede estar en libertad o puede estar en prisión, puede estar sano, puede estar enfermo. El motivo de su gozo no reposa sobre la circunstancia favorable o desfavorable que esté pasando, sino en algo mucho más trascendente, que es la esperanza gloriosa de vida eterna que nosotros tenemos. Por tanto,
El ofrendar no puede provenir de los estados circunstanciales que nosotros estemos viviendo, sino debe venir del gozo que nosotros experimentamos por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos dice, la verdadera prosperidad es poder gozarnos más allá de la circunstancia que nosotros estemos viviendo, y nos da un claro ejemplo en Hechos 16. Pablo nos dice aquí, no lo digo porque tenga escasez, porque igual Dios puede proveer, sea cual fuere nuestra circunstancia, Dios puede proveer para nuestras necesidades. El caso de Elías es un caso interesante. Elías tiene una necesidad urgente. Hay una gran hambruna en la ciudad y todo por causa de la sequía lo lleva a él a un estado de necesidad extrema, y el Señor lo lleva a la cueva del arroyo de Querit, junto al arroyo de Querit, y allí Elías es sustentado por cuervos y recibe pan y recibe carne, y al mismo tiempo es sustentado por el arroyo. El arroyo se seca, así que Elías tiene que salir de allí, y luego el Señor lo lleva a donde una viuda que lo sustente. Yo me imagino que Elías tuvo también sus buenos días, donde él pudo haberse alimentado con abundancia. Pero el creyente debe entender que estar en prosperidad no necesariamente quiere decir que haya abundancia de todo lo que nosotros deseamos o necesitemos. También va a haber momentos de escasez en nuestra vida, y lo sobrellevamos entendiendo que la escasez y la necesidad nos lleva a nosotros a una mayor y profunda dependencia del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme. Mi pregunta en esta noche es, ¿de verdad usted está contento con lo que tiene? Este mundo nos dice, nosotros no debemos conformarnos con lo que tenemos, siempre debemos desear más. Una casa más grande, un carro más grande, algo más nuevo y cosas por el estilo. Hay que tener cuidado con esto, queridos hermanos, porque de ahí nacen malos deseos. El apóstol Pablo nos da una gran lección escribiendo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, cuando nos dice en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si no hay contentamiento, hermanos, puede haber mucho, puede haber poco, no se lo puede disfrutar, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué le parece? Estemos contentos con esto. Queridos hermanos, el que ama el dinero y el que desea dinero nunca se va a satisfacer con el dinero, nunca le será suficiente. Eso es lo que nos enseña el libro de Eclesiastés. Y el apóstol Pablo dice aquí, es necesario que nosotros aprendamos a contentarnos. Porque hermanos, lo he dicho varias veces, puede ser que la persona que gana $200 le pasa pensando en que necesita ganar más. Le suban el sueldo a $400 y una vez que está ganando $400, va a pasar lo que pasa con todos los seres humanos, va a empezar a gastar más y va a sentir que ya $400 no es suficiente. Y esos $400 ya no son motivo de contentamiento, ahora desea $1,000. Si esa persona no experimenta contentamiento, le pueden subir el sueldo a 1,000, a 2,000, a 10,000 y nunca se sentirá satisfecho ni contento. Pero aquel que tiene contentamiento en el Señor, en su corazón, gane mucho, gane poco, disfruta lo que Dios le da. He aprendido a contentarme y esa es una lección profunda de vida para todos nosotros. Aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Hay abundancia, gloria al Señor. Hay escasez, gloria al Señor. Nuestro gozo y contentamiento no deben depender de las circunstancias, sea esta de abundancia o de escasez. Y es más, en el libro de los Proverbios nosotros encontramos el consejo al respecto para que no caigamos en ambiciones y codicias necias, sino que podamos vivir equilibradamente. Proverbios capítulo 30 dice aquí la escritura, versículo 7 en adelante hasta el versículo 9. 2 cosas te he demandado. Proverbios 30 del 7 al 9. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Primera cosa importante. Segunda cosa, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie
fíjese usted, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ni mucho que me olvide de ti, ni poco que blasfeme de tu nombre. Manténme del pan necesario, bendito sea el nombre de Dios por eso. Y el apóstol Pablo acoge este principio cuando dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No es pecado tener abundancia. Tenemos que aprender a vivir cualquiera que sea la circunstancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El creyente debe estar enseñado, debe estar dispuesto a poder mantener su gozo y contentamiento en la abundancia y en la escasez, porque la riqueza del creyente no está en esta tierra, está en la patria celestial. Y el versículo 13, que es un versículo citado muchas veces fuera de contexto, pero es un versículo maravilloso. Todo lo puedo en Cristo, atendamos el contexto. Todo lo puedo en Cristo. Puedo gozarme en abundancia como puedo gozarme en la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo me puedo gozar? Sí, puedo gozarme en Cristo. Porque la fortaleza viene de Él. El gozo viene de Él. La satisfacción, como dice Pablo escribiendo a los colosenses, en Cristo estamos completos. La satisfacción viene de nuestro Señor Jesucristo. Y luego retoma este asunto. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo escucho estos nuevos ministros, falsos profetas y falsos apóstoles diciendo, vengan y siembren en mi ministerio para que Dios los bendiga a ustedes. Y el apóstol Pablo dice, yo no estoy buscando dádivas. Qué interesante. Pero veamos esto. Esta es una iglesia que ha tomado como suya la tarea de la Gran Comisión. Y aquí vemos nosotros un principio importante. Tal vez yo no pueda ser misionero, pero puedo enviar a misioneros. Tal vez yo no tenga la libertad de ir a otro lugar a levantar una obra, pero sí, con mi ofrenda y mis oraciones, puedo participar activamente del engrandecimiento del reino de los cielos aquí en esta tierra. Eso es un privilegio y es una bendición, y eso sube delante del Señor como una ofrenda agradable. El hecho de que nosotros con nuestra ofrenda, con nuestra generosidad, aportemos para que el Evangelio se siga predicando. Por ejemplo, el hecho de poder tener los recursos aún para grabar este video, aún para sostener la casa del Señor, que se mantenga abierta, que se mantenga limpia, que se puedan imprimir tratados, volantes que hablen del Evangelio de Jesucristo. Cuando yo participo con mi ofrenda activamente, soy parte del engranaje para el cumplimiento de esa gran comisión. Y es más, cada vez que nosotros ofrendamos, un porcentaje de nuestra ofrenda va encaminado a sostener los misioneros que nosotros tenemos como Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera. Así que su ofrenda es valiosísima. No importa la cantidad que usted ponga, quiero decirle que una parte de esa ofrenda que nosotros damos en nuestra iglesia es destinada también para el sustento, primero, de obreros nacionales y de misioneros que están fuera de nuestro país. Entonces, cuando yo estoy ofrendando, estoy siendo parte de la Gran Comisión, y eso es un privilegio. Yo no puedo viajar tal vez a Senegal, pero tenemos misioneros allá. Yo tal vez no pueda ir a otras partes del mundo, pero sé que nosotros con nuestra ofrenda estamos sosteniendo, y dicho sea de paso, es algo real. Nosotros estamos sosteniendo con nuestros diezmos y ofrendas a estos misioneros para que el Evangelio de Cristo trascienda. Y es maravilloso que en estos tiempos de tanta oscuridad nosotros podamos ser partícipes de que esa luz se mantenga encendida y resplandeciente en medio de las tinieblas. Y aquí dice la Escritura, vosotros, oh filipenses, al principio de la predicación del Evangelio, quiero que sepan, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y el apóstol Pablo dice también, escribiendo en sus cartas, que si él ha sembrado lo espiritual, no es nada incorrecto que coseche lo
material. Pero esta es una iglesia que no se necesita decirle que dé, porque han considerado el ofrendar para la obra del Señor como un privilegio. Y no sé, si usted fuera un creyente contemporáneo a esta carta, qué privilegio haber ofrendado para que el apóstol Pablo siguiera predicando el santo evangelio de Jesucristo, iluminando el mundo de aquel entonces. Y luego dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, no solamente cuando él los iba a visitar a ellos, sino para que continuara en las diferentes partes del mundo de esa Asia antigua, llevando el evangelio de vida a todo el que lo necesitara. Y aclaro una cosa, no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Cuando nosotros ofrendamos, ofrendamos para el Señor. Y eso subirá delante de la presencia del Señor. Así que nosotros estamos haciendo algo por lo cual el Señor va a bendecirnos. No damos para que Él nos bendiga, pero lo cierto es que todo acto de obediencia tiene como retribución la bendición de nuestro Dios, como dice Deuteronomio capítulo 28. Y luego nos dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En otras palabras, había llegado un donativo, tal vez en comida, tal vez en libros, tal vez en pergaminos, tal vez en dinero, que permitía que el apóstol Pablo no solamente fuese sostenido, sino que pudiese proyectar la obra del santo ministerio que le había sido encomendado a él. Y él dice y menciona a Epafrodito como un instrumento de bendición y nos habla de haber recibido una ofrenda que delante del Señor era olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Y es interesante esta palabra sacrificio acepto. David, cuando en el capítulo 24 del primer libro de Samuel, terminando el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, David nos dice que había censado al pueblo y que vino una gran mortandad sobre Jerusalén. Cuando David reconoce su pecado y ve la gran mortalidad sobre la ciudad, él ora a Dios, pidiendo que él cesara esta gran mortandad. Y una vez que lo ha hecho, él va a ofrecer sacrificio y está en la era de Arauna Jebuseo, y le pide a Arauna Jebuseo que le venda la madera, el buey y todas las cosas que están allí para ofrecer sacrificio a Jehová. Y le dice a Arauna Jebuseo, no, mi señor el rey, yo lo doy a mi señor el rey para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y David responde algo maravilloso, yo no ofreceré a mi señor un sacrificio que no me cueste nada. Eso me hace pensar en que la ofrenda que ellos habían presentado para el sustento, el mantenimiento del apóstol Pablo, era verdaderamente un sacrificio, entendiendo que era una iglesia que pasaba por circunstancias apremiantes en cuanto a lo económico. Y por eso Pablo dice, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego concluye con esta oración muy preciosa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios pues suplirá. Todo lo que ustedes necesiten vendrá del Señor. De diferentes maneras, mis amados hermanos, pero entiéndase que todo sustento para nuestras vidas viene de parte de Dios. Y Pablo les recuerda esto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego termina con la salutación propia de él. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos que están en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina esta carta maravillosa que inspira al gozo, a la unidad y al servicio al Señor. Quiera Dios que nosotros podamos tomar de estas enseñanzas para construir en nuestras vidas un testimonio que honre y glorifique el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar, alabemos con gozo a nuestro Dios con el himno 63, titulado Al Cristo vivo sirvo.
Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Queridos hermanos, qué maravilloso es poder estudiar la palabra del Señor, leerla, analizarla, reflexionar en ella, pero lo más importante es poner en práctica lo que ella nos enseña, y ojalá nosotros podamos empezar una nueva vida gozándonos y contentándonos con lo que Dios nos da. Sea mucho, sea poco, Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos y para aquello para lo cual está nuestro corazón preparado para recibir. Entonces, gracias sean dadas a Dios por lo mucho o por lo poco, por todo lo que el Señor nos da y por todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, porque siempre Él tiene propósitos de paz para nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la oportunidad de estar juntos a través de este medio, invocando tu santo nombre, porque dice tu palabra que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y yo sé que tu presencia se cierne sobre nosotros en esta noche. Qué hermoso y maravilloso saber que tú estás con nosotros al caer la noche. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre, y te rogamos en el nombre de Cristo, enséñanos a ofrendar con alegría y con generosidad de corazón, con un corazón agradecido, con un corazón consciente de quién eres tú, Señor. Te amamos, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.